¿Qué pasaría si te dijera que Jesús habló del divorcio y lo hizo con más claridad de la que muchos quieren admitir? Hoy vivimos en una cultura donde el para siempre dura hasta que aparecen los problemas, donde el matrimonio se trata como un contrato que se puede romper, no como un pacto eterno delante de Dios. Pero, ¿qué dijo realmente Jesús? ¿Permitió el divorcio? ¿Lo justificó? ¿Lo toleró? Lo que vas a escuchar hoy no es una opinión, no es una interpretación ligera, es lo que salió directamente de la boca del Hijo de Dios. Prepárate, porque esta palabra va a confrontar, a incomodar, pero también a sanar y a restaurar. Jesús no evitó el tema del divorcio, lo enfrentó directamente. En una época donde los líderes religiosos usaban la ley como excusa para justificar sus propias conveniencias, Jesús fue confrontado con una pregunta directa y polémica. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19, versículo 3. Los fariseos no venían buscando verdad, venían a tentar. Querían arrinconar al maestro con una pregunta que dividía incluso a los rabinos. Pero Jesús, con autoridad divina, no rehuyó el conflicto. Al contrario, respondió apuntando al corazón del problema, yendo más allá de la cultura, más allá de Moisés, más allá de cualquier tradición. Fue al principio de todo. Él dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, versículos 4 al 5. Jesús no citó una opinión, citó la creación. No trajo una ley nueva, volvió al diseño eterno del Creador. El matrimonio, según Jesús, no es un arreglo temporal, no es una firma en un papel que puede ser anulada a voluntad. Es una unión divina sellada en el cielo. Hoy vivimos en una sociedad donde los votos matrimoniales se quiebran con la misma facilidad que se pronuncian. Y muchos buscan razones para salir de la relación en lugar de luchar por ella. Pero Jesús fue claro. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, versículo 6. Jesús no evitó el tema del divorcio porque sabía que allí, en lo íntimo del hogar, se juega el testimonio de la fe. Él sabía que si el matrimonio se descompone, la familia se debilita, y si la familia cae, la sociedad entera tiembla. Y por eso, antes de hablar de excepciones o de causas, Jesús nos recordó el propósito eterno, que el matrimonio no es solo una unión legal, es una representación de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Pero, si Dios valora tanto el matrimonio, ¿qué siente entonces ante el divorcio? ¿Cuál es su corazón frente a esa separación que tanto dolor deja a su paso? Dios aborrece el divorcio, no porque odia a las personas, sino porque ama el matrimonio. Después de que Jesús reafirmó el diseño original del matrimonio como una sola carne, unión espiritual sellada por Dios, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el divorcio hiere tanto el corazón divino? La respuesta está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra es fuerte, aborrece. No dice que le disgusta, no dice que simplemente lo desaprueba, dice que lo aborrece. ¿Por qué tanta fuerza en esta declaración? ¿Acaso Dios no es amor? ¿No es compasivo? Sí lo es. Y por eso mismo aborrece el divorcio. No porque odie a los que han pasado por él, sino porque sabe cuánto daño causa a su diseño original, al alma humana y al testimonio de su pueblo. El divorcio no es solamente una ruptura legal, es una herida profunda en lo espiritual, una separación que contradice lo que Dios unió. Porque lo que Él juntó no fue solamente carne y emoción, fue propósito, llamado, testimonio y pacto. Y todo pacto que Él establece está sellado con sangre, fidelidad y eternidad. El divorcio entonces no destruye un contrato, sino que quiebra una imagen sagrada del compromiso de Dios con su pueblo. Jesús, como el perfecto reflejo del Padre, defendió ese pacto con firmeza. En Mateo capítulo 19, versículo 6, dijo: Así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esa declaración no es una sugerencia, es una sentencia divina. Jesús no se alinea con las modas sociales, ni con los sentimientos heridos del momento. Él habla con la autoridad de aquel que diseñó el matrimonio. Ahora bien, Dios no odia al divorciado, y es fundamental repetirlo. Él no desecha al quebrantado, no desprecia al arrepentido, pero sí aborrece el divorcio porque ve cómo rompe familias, hiere hijos, enfría corazones y profana el altar donde Él fue testigo del pacto. La dureza de esta verdad no es para condenar, sino para despertar. Porque cuando reconocemos cuán serio es el matrimonio para Dios, entendemos por qué el divorcio no puede ser tratado como una salida fácil. Y aunque muchos preguntan, ¿hay alguna razón bíblica que permita el divorcio? Jesús no evitó esa respuesta. La dio, sí, pero con cuidado, con una sola excepción. Jesús permitió el divorcio solo en caso de infidelidad, pero no lo mandó. Al avanzar en el pasaje de Mateo capítulo 19, encontramos una declaración de Jesús que ha sido debatida, distorsionada y muchas veces malentendida. Él dijo en el versículo 9, «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adúltera». Esta es la única excepción que Jesús menciona en todo su ministerio público. El único momento en que permite el divorcio es por causa de fornicación, palabra que en el griego original es porneia, que no se limita al adulterio físico, sino que abarca toda forma de inmoralidad sexual flagrante. Ahora bien, Jesús dice, salvo por causa, no porque haya causa, debes divorciarte. Él no lo ordena, lo permite. Y esa diferencia es crucial. Permitir no es igual a mandar. Y Jesús deja en claro que, incluso en esta situación tan dolorosa, la restauración sigue siendo el deseo del cielo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios siempre se inclina hacia el perdón, no hacia la separación. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 leemos, «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si Él nos reconcilió con Él, ¿no será también su deseo que nos reconciliemos unos con otros, aún en lo más profundo del dolor conyugal? La fornicación hiere, traiciona, rompe la confianza, pero también es cierto que Dios tiene el poder de sanar lo que parece irreparable. Y muchos matrimonios han sido restaurados después de infidelidad, no porque fuera fácil, sino porque Cristo estuvo en medio. El problema en nuestros días no es que haya pecado. El problema es que muchos no quieren luchar por sanar. Quieren cortar, empezar de nuevo, buscar su felicidad. Pero Jesús no está interesado en nuestro confort momentáneo. Él quiere formar en nosotros el carácter del cielo. Y eso muchas veces implica perdonar lo imperdonable, amar al que ha fallado y reconstruir lo que se vino abajo. Ahora bien, esto no significa que la víctima de la traición debe vivir esclavizada en una relación abusiva o tóxica. No. Jesús no mandó quedarse, pero sí nos mostró que aún en medio del caos hay una puerta hacia la redención. Entonces, si el único permiso que da es por causa de inmoralidad sexual, ¿qué ocurre cuando las personas se divorcian por otras razones? ¿Qué dice Jesús acerca de los que se vuelven a casar sin esta excepción? El divorcio puede traer consecuencias espirituales eternas si se justifica fuera de la palabra. Jesús no solo habló del divorcio como algo permitido únicamente en caso de fornicación. Fue más allá. Él advirtió de las consecuencias eternas cuando se rompe el pacto matrimonial sin causa bíblica. En Lucas capítulo 16, versículo 18 lo dice sin rodeos. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adúltera. Estas palabras no son de un apóstol, no son una interpretación doctrinal. Son del mismo Jesús. Y lo que Él llama adulterio no lo podemos llamar libertad personal. Lo que Él denuncia como pecado no lo podemos justificar con emociones heridas. Cuando una persona se divorcia sin la causa permitida por el Señor y se vuelve a casar, comete adulterio ante los ojos de Dios. Y el que se une a esa persona también participa de ese pecado. No es un asunto meramente legal.
no es solo un nuevo comienzo, es una transgresión espiritual que puede traer consecuencias más allá del tiempo, hasta la eternidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, nos recuerda algo contundente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y si Jesús mismo llama adulterio a esa segunda unión fuera del parámetro bíblico, ¿cómo podremos ignorarlo? Ahora bien, esta no es una palabra para condenar, sino para despertar. Hay muchos que por desconocimiento han caminado años bajo un pecado que no sabían que Dios veía como tal. Y el Señor, en su misericordia, no los ha destruido, sino que hoy los llama al arrepentimiento. Porque sí, hay perdón, hay gracia, pero no hay excusa para continuar en un camino que Dios no aprueba. El tiempo de ignorancia Dios lo pasa por alto, pero ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Este mensaje es incómodo, sí, pero necesario, porque no se trata de herir sentimientos, sino de salvar almas. No se trata de defender estructuras sociales, sino de alinearse con la voluntad de Dios, que es santa, justa y perfecta. Y esto nos lleva a una pregunta crítica. Si hay tantas heridas, rupturas y matrimonios en crisis, ¿qué puede hacer el creyente para proteger su hogar? ¿Cómo podemos edificar matrimonios firmes en un mundo que normaliza la ruptura? El matrimonio es símbolo del pacto entre Cristo y su iglesia. Si el divorcio injustificado trae consecuencias espirituales, es porque el matrimonio no es simplemente un arreglo humano, sino una representación divina. El apóstol Pablo lo revela con claridad en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Lo ves? El matrimonio es un misterio profundo. No solo une cuerpos, une propósitos eternos. Es una imagen viviente del amor de Cristo por su iglesia. Un amor que no abandona, que no traiciona, que no cambia con las estaciones ni se disuelve ante el conflicto. Es un amor que perdona, que restaura, que permanece fiel incluso cuando ha sido herido. Y cuando rompemos ese pacto sin causa bíblica, no solo deshonramos a nuestra pareja, estamos profanando la imagen misma del Evangelio. Porque el matrimonio cristiano no predica palabras, predica con hechos, predica fidelidad, predica perdón, predica compromiso, predica lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cómo puede un cristiano predicar fidelidad a Dios y practicar infidelidad conyugal? ¿Cómo puede hablar del perdón de Cristo y negarse a perdonar en su propio hogar? ¿Cómo puede alabar al Dios del pacto eterno y romper el pacto matrimonial como si fuera desechable? Dios nunca nos ha sido infiel. Aunque le fallamos, Él no ha pedido el divorcio con su iglesia. Él ha persistido, nos ha limpiado, nos ha restaurado. Entonces, si hemos sido perdonados, ¿no deberíamos también luchar por restaurar antes que romper? No se trata de aguantar abusos ni de callar injusticias, sino de entender que el matrimonio no es acerca de nuestro placer personal, sino de nuestra transformación espiritual. Dios lo diseñó no solo para hacernos felices, sino para hacernos santos. Y por eso, el creyente está llamado a luchar por su matrimonio, no a buscar excusas para destruirlo. Es allí, en esa batalla diaria, donde Dios forja el carácter, edifica el testimonio y muestra al mundo lo que significa un amor inquebrantable. La dureza del corazón es la raíz del divorcio, no la voluntad de Dios. Después de mostrar que el matrimonio representa la unión entre Cristo y su iglesia, Jesús hace una declaración que revela la verdadera causa del divorcio. En Mateo capítulo 19, versículo 8 dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Aquí Jesús desenmascara la raíz del problema.
El divorcio no fue el diseño original de Dios. No fue su intención ni su voluntad eterna. Fue una concesión temporal para una humanidad obstinada. Una medida de contención, no una bendición. Lo que permitió Moisés no fue una autorización para destruir matrimonios, sino una forma de limitar el daño causado por corazones endurecidos. La raíz del divorcio no está en la falta de compatibilidad, ni en los desacuerdos cotidianos, ni siquiera en los errores graves. La raíz está en la dureza del corazón. ¿Y qué es esa dureza? Es la resistencia al perdón, el rechazo a la humildad, el amor al ego por encima del pacto. Hoy, muchos se divorcian no porque no puedan seguir, sino porque no quieren humillarse, perdonar, pedir ayuda o rendirse a Dios. Se aferran a su derecho, a su herida, a su orgullo. Prefieren terminar el matrimonio antes que morir al yo. Pero el llamado del Evangelio no es a morir al matrimonio, es a morir a uno mismo. Jesús no vino a darnos salidas fáciles, vino a crucificar nuestro ego. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa cruz muchas veces se manifiesta en el matrimonio. En amar cuando no se siente, en perdonar cuando duele, en permanecer cuando sería más cómodo huir. El mundo justifica el divorcio con frases como: ya no siento lo mismo, merezco ser feliz, no quiero seguir así. Pero el cielo no valida excusas nacidas del orgullo. El amor verdadero no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. La voluntad de Dios no es la separación, es la restauración. El plan del cielo no es la ruptura, es la redención. Y si Cristo murió por una iglesia infiel, ¿no puede darnos poder para perdonar a un cónyuge que ha fallado? Lo que necesitamos no es un nuevo matrimonio, sino un nuevo corazón. Y ese corazón solo lo puede dar el Espíritu Santo, porque cuando Él transforma el interior, los frutos se verán en el hogar. Jesús restaura al caído, pero no excusa el pecado. Después de todo lo dicho sobre el diseño divino del matrimonio, la fidelidad del pacto, la dureza del corazón y el daño espiritual del divorcio injustificado, muchos podrían sentirse agobiados, avergonzados, incluso derrotados. Pero el mensaje de Cristo no termina en juicio. La cruz no grita condenación, sino redención. En Juan capítulo 8, versículo 11, encontramos uno de los momentos más reveladores del carácter de Jesús. A una mujer sorprendida en adulterio, expuesta públicamente y lista para ser apedreada según la ley, Jesús le dice: ni yo te condeno, vete, y no peques más. ¡Qué equilibrio tan perfecto entre gracia y verdad! Jesús no la excusó, pero tampoco la aplastó. Él no negó su pecado, pero tampoco negó su valor. La restauró, pero le ordenó cambiar. Le mostró misericordia, pero también le dio dirección. Y ese mismo Jesús sigue hablando hoy. Tal vez tú ya has pasado por un divorcio, tal vez lo hiciste sin la causa bíblica. Quizá no sabías, o quizás lo sabías y no te importó. Sea cual sea el caso, si estás vivo, hay esperanza, hay perdón, hay gracia. Pero también hay un llamado urgente: no peques más. No sigas justificando lo que Dios llama pecado. No sigas reconstruyendo sobre ruinas sin arrepentimiento. No sigas caminando por una senda que el cielo no respalda. Cristo te quiere levantar, pero no para que vuelvas atrás, sino para que camines en obediencia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no solo perdona, Él limpia, Él transforma, Él renueva. Jesús no vino a dejarnos en nuestros errores, sino a sacarnos de ellos. No vino a suavizar el pecado, sino a destruir su poder. Él murió para darnos una nueva vida, no una excusa para seguir igual. Entonces, si has caído, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Si fuiste infiel, sé restaurado, pero no continúes en desobediencia. Porque la verdadera gracia no es una licencia para pecar, sino el poder de Dios para vivir en santidad. Así cierra esta verdad incómoda pero necesaria.
Jesús no condena al que se arrepiente, pero tampoco justifica al que se resiste a cambiar. Hoy es el día para volver a Él, no con excusas, sino con el corazón rendido. Y así como el matrimonio refleja el pacto entre Cristo y su iglesia, que nuestra vida refleje una relación restaurada, firme y obediente, no solo en lo emocional, sino en lo espiritual, porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Después de recorrer cada palabra del Señor, desde Mateo hasta Lucas, desde Malaquías hasta Efesios, la respuesta se hace clara como el agua viva que fluye desde el trono de Dios. Jesús no vino a suavizar las demandas del cielo, vino a cumplirlas en su plenitud. Él no relativizó el matrimonio, lo elevó a su diseño original. No convirtió el divorcio en una salida decorosa, lo denunció como un reflejo de la dureza del corazón humano. No bendijo la separación, llamó a la restauración. Sí, reconoció una única causa, la fornicación, pero aún allí no mandó divorciarse. Lo permitió como último recurso, no como primera opción, porque el corazón de Dios no es romper, sino sanar. No es destruir, sino edificar. No es desechar, sino rescatar. En un mundo donde el amor es frágil y la fidelidad se ha vuelto opcional, necesitamos matrimonios que reflejen el carácter de Cristo. Matrimonios que perdonan como Él perdona, que aman sin condiciones, que perseveran a pesar del dolor. Y tú, que escuchas esta palabra, tienes una decisión delante de ti, no una decisión emocional, sino eterna. ¿Estás luchando en tu matrimonio? ¿Te han dicho que el divorcio es la única salida? ¿Sientes que ya no puedes más? Hoy la voz del Maestro te alcanza, y no con condenación, sino con esperanza. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, versículo 6. Quizá tu historia está marcada por el dolor, la traición, el silencio. Pero hoy puedes decidir no terminar el capítulo en fracaso, sino reescribirlo con gracia. Hoy puedes decidir luchar, perdonar, restaurar y sobre todo honrar a Dios con tu relación. Y si ya fallaste, si caíste en el error, si fuiste parte de una separación no bíblica, Cristo no te rechaza. Él no te arroja piedras. Él te mira con amor como miró a aquella mujer y te dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, versículo 11. Sí, hay perdón, pero también hay un llamado a arrepentirse, a rendirse, a empezar de nuevo, esta vez con Jesús en el centro. Ven a los pies del Salvador. Él no solo quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu alma. Porque cuando Cristo reina en el corazón, también puede reinar en el hogar. Hoy es el día, hoy es el llamado. No endurezcas tu corazón. Deja que Jesús lo haga nuevo. El mundo dice: sigue tu corazón. Jesús dice: rinde tu corazón. El mundo dice: divórciate si ya no eres feliz. Jesús dice: persevera, perdona y honra el pacto. Esta no fue una palabra fácil, pero la verdad de Cristo nunca es cómoda, es transformadora. Hoy no importa cuánto hayas fallado. Si vienes a Él con un corazón quebrantado, Jesús no te va a rechazar. Él te va a restaurar. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias porque en medio de un mundo que cambia, tu palabra permanece firme. Gracias porque no viniste a condenarnos, sino a salvarnos. Hoy rendimos nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestros matrimonios a ti. Sana lo que el pecado ha roto. Restaura lo que el orgullo ha destruido. Trae perdón donde hubo traición y trae esperanza donde parecía que ya no había salida. Espíritu Santo, toca cada hogar, cada esposo, cada esposa. Que esta palabra no quede solo en la mente, sino que transforme el corazón. Y si hay alguien que ha fallado, que encuentre perdón en la cruz. Que hoy sea el inicio de un nuevo caminar. Un caminar en obediencia, en fidelidad y en amor verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra habló a tu vida, no te la guardes. Hoy más que nunca, necesitamos predicar la verdad de Cristo, aunque duela, porque solo la verdad puede sanar el alma
y restaurar el hogar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, un amigo, un familiar, un matrimonio que esté al borde de romperse. Dios puede usar tus manos y tu voz para salvar una vida, un pacto, un destino. Recuerda, Jesús no excusa el pecado, Él lo transforma. Y si Él transformó tu corazón hoy, haz correr esta verdad. Dios te bendiga.